Ok, entonces yo puedo darles un segmento donde este segmento sea el A de coordenadas 3,5 y el punto B de coordenadas menos 2,-7. Y yo les puedo preguntar precisamente cuál es el punto medio. Entonces, si yo les pregunto cuál es el punto medio, obviamente primero lo que tengo que hacer es mi plano cartesiano. Acuérdense que eso siempre debe de ir. Ayer me preguntaban en las dudas que si era necesario escribirlo, y si es necesario escribirlo, siempre dibújenlo, porque de alguna manera les da una orientación, 1, 2, 3, 4, 5, de por dónde estamos ubicados y qué es lo que queremos. Entonces ubicamos el 3,5. Ya saben que si tienen dudas nada más abran su micrófono y me dicen. Y el B es menos 1, menos 2. Y aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y entonces el punto B está por aquí abajo. Obviamente aquí hay un segmento. Y el punto medio pues debe de estar ubicado más o menos a la mitad. Diríamos por aquí, no estoy seguro. Pero una suposición es que sería por aquí. Bueno, entonces para calcular el punto medio se va a calcular de manera separada. O sea, primero se va a calcular la abscisa del punto medio y también se va a calcular la ordenada del punto medio. Y las dos se calculan de la misma manera. La abscisa del punto medio solamente es sumar abscisas, solamente es el 3 más el menos 2 y dividirlo entre 2. La fórmula pues es muy fácil, simplemente me iría directamente a la sustitución y entonces yo tengo que la abscisa del punto medio, aquí son más por menos que es menos, recuerden que vamos a hacer operaciones, aquí hay un menos y el 3 menos 2 me da 1 y eso quiere decir que la abscisa del punto medio está en un medio y me voy a la ordenada también hago directamente la sustitución, si hago la sustitución la y media sería sumar las dos ordenadas, entonces el menos 7 se lo sumo al 5, no importa el orden, por eso no es tanto la necesidad de escribir la fórmula, porque no importa el orden en que escriba las ordenadas o las abscisas, solamente tener cuidado que sean las ordenadas, ¿no? Lo divido entre 2, realizo operaciones, ya sabemos que por ley de la resta, aquí hay una ley de la resta, se hace la resta de los dos números, se deja el signo del mayor, entonces me queda aquí un menos 2 entre 2, continúo realizando operaciones y entonces el más entre menos me queda menos, el 2 entre 2 me queda 1 y ya conozco entonces la coordenada del punto medio, que es un medio en la abscisa y menos 1 en la ordenada, que si se dan cuenta pues más o menos está ubicado aquí, ¿no? Tengan en cuenta que no es muy exacto mi esquema, pero pues ahí nos da una idea que sí estamos cerca del resultado, ¿no? Entonces el resultado es el punto medio. Ayer me preguntaban que si era necesario marcar los resultados. Sí, hay que marcarlos. Los resultados parciales y el resultado final. Obviamente hacer la gráfica. Algunos me decían que si lo podían hacer con marcatextos. Adelante, no hay ningún inconveniente, como vayan acomodándose ustedes, ¿no? Bueno, en ese aspecto del punto medio pudiera haber otra forma. Voy a dejar de compartir la pantalla un poco porque creo que hay chicos que todavía quieren entrar. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla. Ah, no, ya no hay nadie. Bueno, entonces vamos a seguirle. Otra vez ya le estoy compartiendo la pantalla. Y otra posibilidad que hay del punto medio es que yo les dijera que el punto A está en... Bueno, vamos a cambiarle de punto. El punto C está en 4,5. Que el punto medio está en menos 1,0 y yo les quiero preguntar y lo que yo no conozco es el otro punto. Entonces otra posibilidad que hay de utilizar la fórmula del punto medio es que en lugar de estarle dando las coordenadas de los extremos, lo que yo les dé es la coordenada del punto medio. Obviamente también hay que hacer lo mismo. Hago mi esquema donde dibujo el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas
El punto C es de coordenadas 1, 2, 3, 4. Por acá es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto C. Luego me voy al punto medio, que está ubicado en menos 1,0. Menos 1,0. Aquí está el punto medio. Y me están preguntando las coordenadas del punto D. Estas yo no las conozco. Como yo no las conozco, entonces de la figura yo puedo más o menos darme cuenta que por aquí va a estar el punto D. ¿Cuáles son las coordenadas? No lo sé, pero es una manera de ubicarme que en el momento que obtenga el resultado a través de la cuestión analítica, a través de las fórmulas, pues entender que si tengo un resultado adecuado o no tengo el resultado adecuado. Entonces hago lo mismo, hago una sustitución directamente en la fórmula y entonces el punto medio, comenzando con las abscisas, pues ya me están diciendo que el punto medio está en menos 1. La abscisa del punto medio está en menos 1 y ese va a ser el resultado de la suma de las dos abscisas. En otras palabras, de la abscisa del punto C más la abscisa del punto D, que es la X, y donde ahora es donde yo tengo la incógnita, y dividido entre 2. Esa es la sustitución en las abscisas. Sustituyen abscisas. Aquí lo escribo un poquito más formalmente para que les quede bien claro. Y también debo de hacer la sustitución, pero para las ordenadas. Entonces para las ordenadas el punto medio, aquí me lo están dando, es 0. Y eso se calcula como la suma de las dos ordenadas. La ordenada del punto C es 5, la ordenada del punto D es Y, y lo voy a dividir entre 2. Entonces ustedes se dan cuenta, a diferencia de lo que hice en el primer ejercicio, en el número 1, aquí solamente era sustituir, hacer operaciones y ya. Pero acá sí conlleva algo que son operaciones inversas. Observen cómo yo no puedo hacer operaciones aquí porque 4 más x no son términos semejantes. Entonces lo que hago es la operación inversa, considerando que aquí hay una división, y como hay una división sabemos que la operación inversa es una multiplicación. Por lo tanto, ese 2 va a multiplicar al miembro izquierdo, quedándome un menos 2, y eso va a ser igual a 4 más x, porque estoy aplicando la operación inversa. Y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer otra operación inversa, y entonces aquí hay una suma porque el número 4 está sumando a la x. La operación inversa es una resta, eso quiere decir que al menos 2 le voy a restar 4, y por lo tanto al hacerles la resta es una ley de la suma porque los dos van a tener el mismo signo y me va a quedar menos 6. Obviamente ese es el valor de la x. Si se están dando cuenta, no es que esté pasando a la x de un lado o del otro. Simplemente lo que estoy haciendo son operaciones inversas. Estoy realizando la operación, que aquí hay una suma. La operación inversa es restarle 4 al 2. Realizo la operación y la x la escribo del otro lado. Estoy simplemente aplicando la propiedad de la igualdad y intercambiando. No estoy realizando ningún procedimiento relacionado a pasar porque pues inclusive el pasar no existe, ¿no? Bueno, ahora me voy con la ordenada. Con la ordenada va a ser lo mismo. Aquí voy a tener una operación inversa, y esa operación inversa entonces va a obedecer a que, como les había dicho hace rato, aquí tengo un 2 que está dividiendo. Este 2 que está dividiendo va a multiplicar al miembro izquierdo. Al multiplicar 2 por 0, ahí me queda un 0. Y esto va a ser 5 más y. Y entonces otra vez vuelvo a realizar operaciones inversas. Y si yo realizo operaciones inversas, aquí hay un 5 que está sumando. Y ese 5, la operación inversa más es la resta. Eso quiere decir que le voy a restar 5 al 0. Si le resto 5 al 0, entonces me va a quedar un menos 5. Me queda un menos 5. Y ese menos 5 es el valor de la y. Ahora lo único que voy a hacer es comprobar, verificar que en realidad estas coordenadas sean las que por posición del dibujo pertenezcan. Si se dan cuenta, la abscisa menos 6, pues aquí dijimos que fue menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Si coincide, si se ve que pertenece.
Y la ordenada menos 5 es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, si coincide. Por lo tanto, yo ya puedo tener la certeza, tener la seguridad que el punto D, que me estaban preguntando, que el punto D tiene coordenadas menos 6 en la abscisa y menos 5 en la ordenada, que ese sería el resultado. Entonces, fíjense cómo la aplicación de la fórmula del punto medio no es que la fórmula cambie, no es que sea más complicado, simplemente, al igual que en la clase de ayer les mostraba, dependiendo de dónde sustituya, dependiendo de los datos que me estén dando, se va a obtener la necesidad de aplicar diferentes conceptos, y eso hace que el procedimiento cambie. Recuerden que el procedimiento es la aplicación de conceptos. Aquí el procedimiento no fue sustituir operaciones en los dos casos, y aquí el procedimiento fue sustituir operaciones inversas en los dos casos. Entonces, el procedimiento no es que se lo tengan que aprender de memoria, sino más bien entiendan que lo fundamental es hacer la sustitución y a partir de ahí, pues lo que vaya saliendo, ¿no? Y lo que puede ir saliendo son ecuaciones de primer grado, de segundo grado o solamente operaciones, pero esos conceptos, esa aplicación de conceptos para resolver el ejercicio, pues ya depende de lo que sabemos de aritmética y de lo que sabemos de álgebra. Ya saben que si tienen alguna duda me avisan, solamente abran el micrófono y ya con eso, ¿no? Me expresan su duda, por favor. Bueno, me voy al ejercicio 3. En el ejercicio 3, eso ya, vamos a ver otro tipo de enunciado que me lleva a utilizar las fórmulas que ya conozco, pero en la sustitución hace que cambie el procedimiento. Entonces, vamos a decir que ahora tengo el punto E de coordenadas 2, menos 5 y que tengo el punto H de coordenadas menos 1,3. Y entonces, ahora una separación. Y ahora lo que les voy a preguntar es... Como en mi escuela que a veces se ponemos coma. Calcula el punto P. Si se están dando cuenta, acá arriba la pregunta también fue calcula el punto D. Pero aquí el punto D estaba relacionado a ser el extremo de un segmento donde yo conocía el punto medio. Entonces, ahora lo que va a cambiar es que les voy a decir calcula el punto P. Obviamente hay que calcular la abscisa y la ordenada, que equidista de E y H. Entonces vean cómo aquí cambia la pregunta. Aquí fue preguntar el extremo del segmento conociendo el punto medio, pero aquí estoy preguntando el punto que equidista dentro de lo que nosotros conocemos. Pues sabemos que equidista quiere decir misma distancia. Eso ya se los había agregado en el PDF. El PDF lo corregí, bueno, le agregué conceptos por si quieren volverlo a bajar, porque ahí agregué algunas cositas y corregí algunas que estaban mal escritas y otras que estaban mal en la operatividad. Bueno, entonces, dime. ¿Cuál de todos los PDF? El PDF que subí el lunes, el que dice semana 1, teoría semana 1. Ok, este que actualiza, ¿verdad? Ajá, lo actualicé ayer en la noche, porque le agregué más, más conceptos para que los tengan en cuenta en la solución. ¿Sí? Bueno, ahí te les cuento. Entonces lo primero que yo debo Lo primero que debo de hacer es obviamente agregar el eje de las ordenadas, agregar el eje de las abscisas y ubicar que tengo un punto E que está en la abscisa 2, en la ordenada menos 5. También ya saben que si me equivoco ahí me avisan, porque es normal que tengamos imprecisiones, tanto ustedes como yo, por eso hay que revisar varias veces. Aquí es 2 menos 5, este es el punto M. Y el punto F lo tengo ubicado en menos 1, 3. Entonces es menos 1 en la abscisa, 1, 2, 3 en la ordenada. Sí, bebé. Entonces acuérdense que también hay que ponerle una flechita a este. Y entonces por aquí es menos 1,3. Aquí tengo el punto. Este es el punto H. Entonces aquí me están diciendo
que equidista. Ahí es donde deben de tener cuidado, porque no les estoy preguntando el punto medio. Si les preguntara el punto medio, solamente hay que sumar las abscisas, dividirlo entre 2 y sumar las ordenadas, que sería el procedimiento que hicimos aquí. Aquí les estoy preguntando, y lo voy a escribir aquí más marcado, aquí les pregunté el punto medio, pero aquí les pregunto el punto que equidista. Entonces ahí cambia bastante, porque no le estoy preguntando un punto, el punto medio, le estoy preguntando el punto que equidista. Entonces, para poder realizar eso, pues resulta que las únicas fórmulas que yo tengo son las de distancia y las de pendiente. Y si me están diciendo equidista, quiere decir que una distancia va a ser igual que otra distancia. Y entonces, si hay un punto que equidista, yo puedo hacer la suposición que el punto que va a equidistar, pues está como que a la mitad por aquí, ¿no? Pero no es un punto medio, es el punto que equidista. Ahorita van a ver por qué tanta, remarcar tanto esa situación, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo debo de calcular es la distancia de este punto P al punto H y también del punto P al punto E. Entonces, vamos a calcular la distancia del punto H al punto P y también la distancia del punto E al punto P. Acuérdense que aquí el orden hay que respetarlo solamente en la sustitución. En el planteamiento no importa tenerlo presente. Entonces, en el momento que yo sustituya la fórmula de la distancia, pues primero hay que escribir lo referido al punto H y después tengo que escribir lo referido al punto P. Por lo tanto, aquí escribo la raíz. Ya saben que puedo comenzar con y o puedo comenzar con h. Aquí es una YH menos una YP elevado al cuadrado. Estoy escribiendo la fórmula y le voy a restar la XH menos la XP. Sabemos que es la fórmula de la distancia elevado al cuadrado y va a ser igual a la distancia de E a F. Si era distancia, entonces aquí voy a tener una raíz cuadrada. Primero va la E. Recuerden que no importa que empieza con Y o con X, con ordenadas con las abscisas. Aquí puedo escribir la XE menos la XP elevado al cuadrado más, disculpen, la fórmula es más un YE menos una YP elevado al cuadrado. Entonces fíjense cómo en la fórmula estoy considerando el mismo orden, no importa que comience con Y y con X, eso ya lo habíamos mencionado. Y lo que aquí va a cambiar un poco es con respecto a la sustitución, porque en la sustitución, entonces ahí vamos a ver cómo cambia lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que está resultando de la sustitución. Entonces sustituyo una ordenada en H. La ordenada en H ya sabemos que es una 3, que es un 3. Luego menos la ordenada en P. Si se dan cuenta, la ordenada en P no la conozco. Como no la conozco, yo puedo entonces decir que simplemente, vamos a moverlo aquí un poco, vamos a decir que simplemente este punto P que no conozco tiene coordenadas X, Y. Y entonces la ordenada del punto P la puedo dejar simplemente como una Y, que es la que no conozco. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. Más la X de la H, la abscisa de la H es un menos 1, menos la abscisa de la P. La abscisa de la P es una X, que esto va a estar elevado al cuadrado. Y de aquí la fórmula me está diciendo que tiene una raíz cuadrada. Voy a hacer lo mismo del lado en el miembro derecho. Aquí tengo una raíz y entonces el XE, la abscisa de la E es un 2, la abscisa de la E es un 2, menos la abscisa de la P, donde dijimos que el punto P, la abscisa la íbamos a considerar como una X. Esto lo elevamos al cuadrado
más una ordenada de la e, donde la ordenada de la e tenemos aquí que es un menos 5, menos la ordenada de la y, menos la ordenada de la p, donde la ordenada de la p, del punto p, habíamos dicho que es simplemente la y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta de hacer la sustitución, ahora resulta que tenemos algo más, completamente diferente a lo que habíamos visto la clase pasada, porque aquí tengo una incógnita que es y, tengo una incógnita que es x, y también del lado izquierdo tengo una incógnita que es x y una incógnita que es y. Entonces, simplemente vamos a hacer los procedimientos de álgebra que ya conocemos, y el procedimiento de álgebra que ya conocemos, pues es hacer operaciones. Tengo la fórmula, hago la sustitución y comienzo a hacer operaciones. Les voy a escribir aquí al lado el recordatorio del binomio. Hace rato se los pregunté, pero se los vuelvo a escribir. Si yo tengo un a menos b elevado al cuadrado, yo sé que el resultado va a ser una a cuadrada menos 2 veces ab más b cuadrada. Por lo tanto, del conocimiento previo que ya tengo de álgebra, aquí yo sé que esto va a ser la raíz cuadrada. Esto va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, me queda 9, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces este por este, me queda un 6y, más el cuadrado del segundo, que es un y cuadrado. ¿Cómo lo escribo? C-A-K-E. ¿Sí? A-K. Ok. Por eso, C-A-K-E. No, primero estaba... Sí. ¿Sí? Pues, Hazle caso. pero también le puso... Ujú. No, también le puso la Q. Pues la Q, pues. Y le puse, y después de eso, ¿qué crees que le pongo? La. Correcto. ¿La? ¿Y ya? Ujú. Bueno, luego aquí lo que vamos a tener es que tenemos dos términos que son negativos. Entonces, ayer precisamente les había subido al PDF que va a haber veces en que el binomio al cuadrado es de dos números que son negativos, pero el resultado es el mismo que si fueran positivos. O sea, aquí el resultado es una a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Por lo tanto, entonces aquí va a ser menos 1 al cuadrado me da 1 más 2 veces el primero por el segundo, me queda un 2x más el cuadrado del segundo, que es un x cuadrado. Entonces nada más acuérdense que si son los dos negativos, entonces el resultado van a quedar todos positivos, que eso es algo de lo que les agregué en el PDF. Luego aquí, si yo tengo una resta, va a ser lo mismo. Tengo un 2 al cuadrado que es 4, menos el doble producto del primero por el segundo. Aquí es un 2 por 2 que me queda 4 y el respectivo x. Y luego la variable al cuadrado, que es un más x cuadrado. Más. Si se dan cuenta aquí es lo mismo. Aquí me da un 25 más este por 2, me queda un 10y más el y cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, lo único que está cambiando es que hay que elevar un binomio al cuadrado. Permítame tantito.
Papi, no lo me crees. Vale, entonces la recorremos al rato con muchas palabras. Ya regresé, disculpen, a veces tengo que estar auxiliando a mi hija para que no se sienta tan presionada. Bueno, entonces, retomando el problema, lo que debemos de hacer es sustituir en la fórmula y de ahí realizar lo que nos piden de acuerdo a lo que tengo en los datos. Por eso aquí al haber un número y al haber una letra, lo que procede es hacer elevar al cuadrado con los conocimientos previos que ya tenemos. Ahora bien, lo que ya hay que hacer, pues entonces es hacer la suma de términos semejantes. Vamos a dejarlo como operaciones, aunque propiamente debería de ser aquí suma de términos semejantes. Si hago la suma de términos semejantes, sabemos que primero hay que dejar la abscisa, primero la x, luego va la y, y luego con respecto al 2x, pues sigue siendo 2x, con respecto a la y, sigue siendo menos 6y, y los únicos términos semejantes que pudiera sumar es este 9 con este 1, de donde el resultado aquí me queda que esto es un más 10 y que eso hay una raíz cuadrada. Hacemos lo mismo del lado izquierdo, tengo una raíz cuadrada y vuelvo a hacer lo mismo, hago la suma de términos semejantes, tengo aquí una x cuadrada, luego tengo la más y cuadrada, luego viene el menos 4x, luego viene la y, que es un más 10y, y luego hago la suma de términos semejantes, tengo un 4, tengo un 25, hago la suma, me queda un más 29. Y entonces, si ustedes observan, ya no hay más operaciones que yo pueda hacer, porque todos estos no son términos semejantes, lo mismo en el miembro derecho no son términos semejantes. Como ya concluí con las operaciones y ya no puedo hacer más operaciones, el siguiente paso después de las operaciones siempre van a ser las operaciones inversas. Y la primera operación inversa es que, si ustedes observan, hay una raíz cuadrada, que esta raíz cuadrada en el miembro derecho, la operación inversa es un cuadrado. Lo que implica es que esta raíz cuadrada, al elevar al cuadrado, el cuadrado con la raíz cuadrada son operaciones inversas y únicamente me va a quedar el radicando en el miembro izquierdo y el radicando en el miembro derecho. Lo reescribo porque ya no está la raíz, perdón, ya no está el radical, disculpen, se llama radical, el símbolo de la raíz se llama radical, y vuelve a ocurrir lo mismo, que no tengo términos semejantes, y al no tener términos semejantes, obviamente lo que hay que hacer es nuevamente operaciones inversas. Aquí nada más si tengan mucho cuidado. Si se dan cuenta, aquí tengo una suma. La operación inversa es una resta. Por lo tanto, esta x cuadrada del miembro izquierdo con esta x cuadrada del miembro derecho, el resultado me queda un 0. Ahorita lo voy a escribir, aunque no es necesario escribirlo. Luego me voy con la y cuadrada. Aquí hay una y cuadrada que está sumando. La operación inversa de la suma es una resta. Por lo tanto, se la debo de restar a esta y cuadrada. Y si a esta y cuadrada le resto la otra y cuadrada, me vuelve a quedar 0. Entonces aquí tendría un 0 más 0. El primer 0 que surgió de la x cuadrada y el segundo 0 que surgió de la y cuadrada. Vuelvo a repetir, estos ceros no es necesario que los escriba,
pero los estoy dejando por fines didácticos, única y exclusivamente. Luego me voy a la siguiente. Aquí tengo un menos 4. La operación inversa a la resta es la suma. Por lo tanto, en el miembro izquierdo voy a sumar 4x a quien se le pueda sumar. Y al único que se le puede sumar 4x es al 2x, porque el 2x es término semejante. Por lo tanto, más 4x más 2x, el resultado me queda más 6x. Me voy con el siguiente. El siguiente es este más 10y. Aquí es un más 10y. La operación inversa es una resta. Por lo tanto hay que restarle al 6y. Y si yo le resto 10y al 6y, porque esos son términos semejantes, o sea, no se lo puedo restar a este 10, porque no son términos semejantes, entonces esto me va a quedar un menos 16y. Y por último, en el miembro derecho tengo un más 29, que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto le voy a restar 29 al 10, porque es el único término semejante. Y al hacer la resta de 29 con 10, es la ley de la resta, predomina el signo negativo, y aquí me queda un 19 igual con 0. Si ustedes observan, esta es una ecuación, y de esta ecuación tengo dos incógnitas. Como tengo dos incógnitas, no se puede resolver la ecuación debido a que son dos incógnitas. Entonces de ahí surge que el resultado simplemente es 6x menos 16y menos 19 igual con 0. Y entonces aquí viene un concepto un poco más robusto. Fíjense cómo me estaban preguntando el punto. Me estaban preguntando el punto P, pero resulta que no me da un punto. O sea, no me da una coordenada. Sino ese punto está sobre 6x menos 16y menos 19. Y aquí es entonces cuando entran las definiciones que yo sé de geometría euclidiana. Y acuérdense que en geometría euclidiana les habían mencionado en algún momento que hay una recta que está a la misma distancia de los dos puntos. Y esa recta que está a la misma distancia de los dos puntos recibe el nombre de mediatriz. Entonces, lo que me está haciendo el problema es que yo estoy obteniendo la ecuación de una mediatriz. Y esa ecuación de la mediatriz va a tener la característica que pasa por el punto medio, que toda la recta está a la misma distancia de h y a la misma distancia de e, a la misma distancia de h, a la misma distancia de e, a la misma distancia de h y a la misma distancia de e, y que en geometría euclidiana también nos enseñaron que esta recta era perpendicular. Entonces aquí es donde se une el concepto de geometría euclidiana con el concepto de geometría analítica, donde debo de saber exactamente la interpretación de los resultados. Entonces, si no conozco la interpretación de los resultados, yo voy a pensar que esto está mal porque el punto debe tener una coordenada x y una coordenada y. Pero cuando yo me acuerdo entonces que por definición de geometría euclidiana existe una recta que siempre equidista de los dos puntos, entonces entenderé que esta que está aquí, el punto está sobre esta recta y esta se llama mediatriz. Y van a ser las interpretaciones que yo voy a tener a lo largo del curso, que lo que me va a dar de resultado, debo de interpretar qué es lo que es el resultado, ¿no? Donde lo básico es que nada más obtenga números, la coordenada x, la coordenada de la abscisa, la coordenada de la ordenada, pero a veces voy a tener ecuaciones de este tipo y a veces también voy a tener ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces ahí, en lugar de ser un punto, marcaríamos como calcula la recta. Exacto. Y entonces tu respuesta no es la respuesta que tú me vas a dar, no me vas a decir es el punto 6x menos 16y menos 19. Eso tú no me lo vas a decir porque eso es un error en la respuesta. Sino lo que tú me vas a decir, entonces el punto está sobre esta
y esta se llama mediatriz. Entonces fíjate cómo en tu respuesta ya estás incluyendo conceptos de geometría euclidiana, donde esos conceptos pues son conceptos previos y que lo debemos de tener por ahí guardado, ¿no? Y aquilatado. No nada más es que en geometría euclidiana me aprendí algunas cosas y ya se me olvidaron. Entonces para este caso, así como decía su compañera, no me van a dar un punto. Me voy a regresar tantito. Si se dan cuenta aquí el resultado fue una coordenada, fue un punto que tenía 2 coordenadas. Pero ahora el resultado no es un punto, sino es una recta. Pero esa recta yo debo de interpretar cómo escribir el resultado. No es que se agregue algo de complejidad, sino simplemente es agregar lo que ya sé. ¿Sale bien? ¿Y va a salir eso en la mayoría de los ejercicios o solo unos cuantos? En algunos, es que ahí es lo que les quiero dar a entender, ¿no? De los 25 ejercicios que están de tarea, y retomando de todos los ejercicios que vamos a ver en todo el curso, no siempre el resultado va a ser similar, sino el resultado lo tengo que interpretar. Pero si observan podemos decir que desde más afuera, lo único que he hecho es utilizar 3 fórmulas, que es la de punto medio, la de pendiente y la de distancia. Pero en punto medio les puedo preguntar la coordenada del punto medio o alguna coordenada o la coordenada de alguno de los extremos. Y en distancia, ayer les había mostrado que en distancia les puedo preguntar la distancia propiamente o les puedo preguntar alguna coordenada. Y aquí en este caso no solamente es una coordenada, sino es toda una recta, pero depende del problema. Y si se dieron cuenta, en todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita, solamente son operaciones inversas, es resolver la ecuación de segundo grado a través de completar el trinomio cuadrado perfecto, y ya, o sea, es mucha álgebra, pero el mismo problema me lleva a diferentes resultados. Por eso se llama geometría analítica, porque debo de analizar los datos para saber si voy a sustituir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, y analizar también los resultados, porque la respuesta la debo de dar de acuerdo a lo que yo estoy obteniendo. O sea, tener en claro que a veces van a ser puntos, a veces van a ser rectas, a veces van a ser números, a veces van a ser ecuaciones. Eso ya depende de todo lo que sepan anteriormente. Por eso les digo, ¿no? Si tienen alguna duda en los ejercicios que vayan haciendo, sáquenle foto a lo que hicieron y ya les digo qué es lo que les falta o cuál es la interpretación que les falta. Considerando que pues los conceptos previos ahí los tienen, ¿no? Dime. Yo tengo una duda. Dime. En la sustitución que hace de operación inversa, cuando lo convierte a suma o a resta, ¿cómo sé que tengo que hacer esa operación? Porque acuérdate que tal vez no te lo dijeron, pero en todo álgebra, lo primero que te enseñaron fue hacer a la aplicación de pequeños conceptos: factorización, leyes de exponentes, ley de la suma, ley de la resta, etcétera. Pero la conclusión de todos esos conceptos son las ecuaciones. Entonces, en las ecuaciones, lo que tenías que hacer primero, en todas las ecuaciones son operaciones. Entonces, tú siempre que tengas algo en mate, siempre lo primero que tienes que hacer son todas las operaciones. Recuerda que operaciones es suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, sumar términos semejantes, e inclusive la factorización entra dentro de las operaciones. Y ya que acabaste todas las operaciones, y ya que no se puede hacer más, que fue lo que ocurrió aquí, si te das cuenta aquí lo que hice fue elevar al cuadrado, y después sumé términos semejantes. Pero ya no había más operaciones, porque no puedo hacer la suma, no puedo hacer la suma, no puedo hacer la resta, no puedo hacer la suma, no puedo hacer la raíz. Y como no puedo hacer ninguna operación, entonces me voy a operaciones inversas. Y me sigo todas las operaciones inversas hasta que acabe, y otra vez vuelvo a hacer operaciones. Básicamente ese es el procedimiento para resolver ecuaciones. Primero haz todas las operaciones, todas, y luego te vas con operaciones inversas. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, sale bien. Entonces, fíjense cómo aquí pudiera haber sido que nada más me piden un punto. O sea, me fui aquí al problema más fuerte, donde me están pidiendo el punto completo sin las coordenadas. Pero pudiera darse el caso donde me dan 2 puntos y lo que me están pidiendo es solamente una coordenada.
vamos a hacer este ejercicio. Voy a dejarles de compartir pantalla para preparar otra página. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Nada más dejen preparar el lienzo. Ok. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Creo que es el 4, si no mal recuerdo. Y el número 4, yo les puedo preguntar. Calcula M. M le estoy diciendo que es la incógnita. Si es en minúsculas es un número, si es en mayúsculas es un punto. Calcula M para... Perdón. Disculpen. Calculen... Aquí sí me equivoqué. Calcula M, porque le estoy pidiendo un punto. ¿Podría repetirlo de minúscula, profe? ¿Perdón? ¿Podría repetirlo de mayúscula y minúscula? Ah, sí, es que por definición, y esa fue una definición en geometría euclidiana, una M está referido a una longitud. O sea, básicamente la M es un número. Pero cuando yo estoy hablando de M's mayúsculas, estoy hablando de puntos. Entonces ahí tengan mucho cuidado porque inclusive en el mismo enunciado ahí vienen conceptos implícitos, ¿no? Por eso esta M, que es una longitud, es básicamente un número, y esta M es la coordenada de un punto que va a ser o que va a tener una abscisa y una ordenada. Entonces, les digo, calcula M que está sobre el eje de las ordenadas. Entonces, primeramente vamos a ubicar ese punto M. Entonces resulta que por aquí tengo el eje de las abscisas, por aquí tengo el eje de las ordenadas, y el M está sobre el eje de las ordenadas. Eso quiere decir entonces que el punto M pudiera estar hasta acá arriba, o más abajo, 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 o en cualquier punto del eje de las ordenadas. Lo importante es que esta M, debido a que está sobre el eje de las ordenadas, va a tener una coordenada, donde la que yo conozco es que este punto tiene coordenada 0 en la abscisa. Lo que yo no sé es cuánto tiene en la ordenada. Si ustedes se van a este punto que está acá, pues ocurre lo mismo. Yo estoy seguro que este punto que está sobre el eje de las ordenadas tiene un valor de abscisa 0, pero lo que yo no conozco es la ordenada. Y si me voy a un punto que está hasta aquí abajo, que ese punto, recuerden que todos esos puntos son el punto M, que ese punto también tiene un 0 en la abscisa y una Y en la ordenada. Obviamente el resultado me va a dar negativo, ¿no? No es necesario que aquí le escriba un menos Y, porque en el momento que yo resuelva la ecuación, en el momento que yo realice el procedimiento, basándome en todos los conceptos que ya sé, me va a dar un resultado negativo si es que estuviera abajo, o un resultado positivo. Entonces aquí, cuando me dicen calcula M, sé que deben de ser dos coordenadas. Pero al decirme que está sobre el eje de las ordenadas, ya estoy seguro que una de las coordenadas es 0 por la ubicación. Obviamente si estuviera sobre el eje de las abscisas, pues cambiaría, ¿no? Que los voy a poner solamente para que no les quede duda. Pero si el punto estuviera sobre el eje de las abscisas, pues resulta que este punto, lo que yo no conocería sería la abscisa. Y lo que sí conozco es que la ordenada vale 0. Que es diferente a lo que me están preguntando aquí, ¿no? Entonces, esto es cuando está sobre el eje de las abscisas. Y esto es cuando está sobre el eje de las ordenadas. Les dejo ahí los dos casos para que no les quede duda, ¿no? Entonces, el punto M de coordenada 0, Y, que puede estar en cualquier posición, se representa así cuando está sobre el eje de las ordenadas. Ok, bueno, entonces sigo con el enunciado. Calcula M, que está sobre el eje de las ordenadas, para que la distancia MQ sea igual a 12 con, lo voy a escribir aquí abajo, con Q de coordenadas
menos 1, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que debo de calcular un punto. Este punto, por la letra mayúscula, está sobre el eje de las ordenadas y por lo tanto ya estoy seguro que la abscisa vale 0. Ahora me están diciendo que la distancia debe ser 12 y que la Q está en menos 1, menos 4. Por lo tanto, aquí es menos 1, aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en este que estoy dibujando aquí, ahí lo que tengo es la ubicación del punto Q. Aquí está la ubicación del punto Q. Entonces, debido a eso, ya que me están diciendo la distancia, pues yo ya sé que de las 3 fórmulas que conozco, forzosamente la fórmula que voy a utilizar es la fórmula de la distancia. Por lo tanto, la distancia del punto M al punto Q es la raíz cuadrada de... Ya saben que pueden empezar con X o que pueden empezar con Y. Vamos a empezar con Y, es la YM menos la YQ elevado al cuadrado más la XM menos la XQ elevado al cuadrado. Y entonces viene la sustitución. Y en la sustitución resulta que la distancia de M a Q, pues yo sé que es 12. Sustituye en el miembro izquierdo. Y voy a sustituir la ordenada de la M. La ordenada de la M, si se dan cuenta, no la conozco. Como no la conozco, pues simplemente escribo una Y. Menos la ordenada de la Q. La ordenada de la Q es un menos 4. Menos 4. Escribo corchetes. Lo elevo al cuadrado. Más una abscisa de la M. Que la abscisa de la M sí la conozco. Porque es un 0. Y le voy a restar la abscisa de la Q. Donde la abscisa de la Q es un menos 1. Menos 1. Convierto este paréntesis en corchete. Y lo elevo al cuadrado. Y entonces resulta que vuelve a ocurrir lo de hace rato. Voy a tener una incógnita, pero la incógnita no está despejada, sino la incógnita está aquí dentro de lo que es propiamente el binomio. Entonces, debido a eso, pues vamos a hacer operaciones. Recuerden que el procedimiento es realizar todas las operaciones y ya que acabaste las operaciones, vamos con operaciones inversas. Entonces aquí yo tengo un 12 que se va a calcular como la raíz cuadrada. Menos por menos me da más, por lo tanto aquí es un y más 4 elevado al cuadrado, más, aquí menos por menos es más, me queda más 1 más 0 me da más 1, y más 1 al cuadrado sigue siendo 1. De ahí entonces observo que lo que acaba de ocurrir es que hay un binomio al cuadrado, por lo tanto hay que elevar el binomio al cuadrado. Y si yo elevo el binomio al cuadrado, pues ya me sé la formulita, ya me sé lo que debo de tomar en referencia, y me va a quedar que esto es un y que es igual a la raíz cuadrada de el binomio al cuadrado. Sabemos que es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, que es un 8y, más el cuadrado del segundo, que es un 16, más 1. Eso ya lo hice más rápido porque pues ya tengo experiencia. Y entonces, al hacer la suma de términos semejantes, resulta que me queda que esto es 12, que es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada más 8y más 17. Y aquí es donde me decía su compañera, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Si ustedes se dan cuenta, ya no hay ninguna operación porque ya no son términos semejantes. Entonces, como ya no son términos semejantes, debo de continuar con lo siguiente, y lo siguiente van a ser operaciones inversas. Ya concluí con las operaciones, me voy con operaciones inversas y me doy cuenta que aquí hay una raíz. La operación inversa en una raíz es el cuadrado, por lo tanto el 12 hay que elevarlo al cuadrado. Y si yo elevo el 12 al cuadrado, me va a quedar un 144, que va a ser un y cuadrada más un 8y más un 17. Y entonces observo, por lo que acabo de ver, que lo que surgió de hacer la operación inversa es una ecuación cuadrática. Y si es una ecuación cuadrática, entonces lo que debo de hacer
es igualar a 0. E igualar a 0 implica que estas son operaciones inversas. Y si son operaciones inversas, la única operación inversa que pudiera hacer es la referida al 17. Aquí hay una suma, la operación inversa la suma es la resta, por lo tanto al 144 le debo de restar 17. Entonces vamos a escribir el resultado. Como hay una y cuadrada, lo primero que yo debo de escribir es precisamente la y cuadrada. Luego le voy a sumar 8y y hago la operación inversa. El 17 lo mando del lado izquierdo o el 144 lo mando del lado derecho. Si me doy cuenta, como ya dejé la y cuadrada y el 8y, lo más conveniente es que haga la operación inversa sobre el 144. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, entonces al 17 yo le voy a restar 144 y si hago la resta me va a quedar un menos 127. Un menos 127 y esa es igual a 0. Entonces yo tengo una ecuación de segundo grado. Al tener una ecuación de segundo grado, obviamente ya no puedo hacer operaciones inversas, sino entonces ya surge otro concepto, que ese concepto es factorizar. Recordemos que factorizar es calcular dos números que multiplicados me dan 127 y que sumados me da 8. El pequeño detalle es que casi siempre en geometría analítica nunca vamos a tener una factorización, sino más bien me voy a ir a completar el trinomio cuadrado perfecto, que fue lo que ya habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Entonces, si voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, solamente aquí hay que decir que entonces hay que separar. Si yo voy a separar, entonces me queda aquí que la y cuadrada más 8y es igual, por operación inversa, aquí es 127. Después de separar, sabemos que hay que dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Ya les había dicho que el acento circunfléjico es el que me dice que hay que elevar. Se divide entre 2 el coeficiente, 8 entre 2, lo elevo al cuadrado, 8 entre 2 me da 4, 4 al cuadrado me da 16. Y entonces el tercer paso es agregar, agrego de ambos lados, que eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Entonces aquí tengo un y cuadrada más 8y más 16 del lado izquierdo, y en el miembro derecho hago lo mismo. Al 127 le agrego el 16. Y con eso lo que ya hice fue completar el trinomio cuadrado perfecto, que es un procedimiento que pues ya habíamos hecho ayer, ¿no? Bueno, ahora lo que sigue es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si factorizo el trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que para factorizar se obtiene raíz cuadrada del término cuadrático, se obtiene raíz cuadrada del término independiente, y eso se escribe en un binomio al cuadrado. Entonces aquí es un binomio al cuadrado, donde voy a escribir la raíz cuadrada de y cuadrada, que es la y, donde voy a escribir la raíz cuadrada de 16, que es 4, y voy a escribir el signo del término lineal, que es un signo más, y del lado derecho hago una suma del 127 más el 16, y si hago la suma, aquí me queda un 143, y lo único que me hace falta es entonces calcular el valor de la y, que es la que me estaban preguntando. Y el valor de la y, eso implica entonces que vamos a hacer operaciones inversas, y con operaciones inversas me queda un y más 4 igual a más menos la raíz cuadrada de 143, y continuando con operaciones inversas, aquí va a ser que la y es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 143. Y entonces de ahí resulta que ahora sí tengo dos coordenadas. Acuérdense que todo surgió porque el punto M estaba sobre el eje de las ordenadas. Y al estar sobre el eje de las ordenadas, entonces aquí me va a quedar que necesito la coordenada del punto M, y eso implica que
la coordenada del punto M, debido a que está sobre el eje de las ordenadas, es 0 en la abscisa, que ya lo hemos visto, pero en la ordenada tiene un valor de menos 4 más raíz de 143. Y la otra, y el otro punto, el M2, va a tener una coordenada que es 0 en la abscisa, 0 en la abscisa, coma, menos 4 menos raíz de 143. Acuérdense que les había dicho que todas las raíces se tienen que racionalizar el radicando, pero específicamente en este caso el 143 es un número primo, y al ser un número primo, pues no hay manera de racionalizarlo, ¿no? Ahí se queda. Y ahí es y hasta ahí llega. Entonces solamente recuerden, o sea, simplemente voy a aplicar 3 fórmulas: distancia, pendiente y punto medio. Pero dependiendo del contorno, del entorno, perdón, del enunciado, las cosas pudieran volverse más elaboradas, pero debido a la serie de conceptos que debo de aplicar. Si ya están uniendo lo de la clase pasada y esta clase, pues básicamente siempre va a ser, insisto, operaciones inversas, y cuando haya una ecuación de segundo grado, completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo que vimos al principio de la clase de hoy es que a veces los resultados son números, solamente una coordenada, o a veces los resultados es una ecuación, donde hay que interpretar entonces por qué me da una ecuación. Y lo que ahorita les dije, ¿no? Si el punto está sobre el eje de las abscisas, va a ser de coordenadas x, 0, y si está sobre el eje de las ordenadas, va a ser 0, y. De ahí pudieran surgir ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado, ¿no? Creo que una de sus compañeras me mandó una duda y resultaba que en un ejercicio similar daba una ecuación de primer grado en lugar de segundo grado. Eso implica que no se aprendan las cosas que a fuerzas tiene que ser una de primer grado o fuerzas una de segundo grado, sino vayan viendo qué es lo que van obteniendo para poder llegar al resultado, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Bueno, dime. Dime. ¿Hasta que me puede enseñar la parte de ejercicio? Es que la parte. Ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Profesor. Dime. Entonces, lo que es la respuesta digamos que sería 0, menos 4 más raíz de 143 o con el signo negativo. Ajá. Eso lo tengo que identificar en la recta. No, no es necesario. Lo que pudieras hacer es calcular el decimal, pero como te están pidiendo las coordenadas, entonces lo único que nos sirvió la gráfica es para determinar cuáles eran las coordenadas del punto Y. Obviamente un punto te va a quedar arriba, porque para arriba puede haber un punto donde la distancia sea 12 o un punto abajo donde la distancia sea 12, ¿no? No es necesario escribirlo, o sea, ya los resultados no es necesario ubicarlos, sobre todo cuando te dan raíces, ¿no? Porque es una expresión decimal y se puede complicar un poco en el dibujo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Sale bien? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio va relacionado a lo que son las pendientes. Acuérdense que empezamos con punto medio, ya nos fuimos a distancia y ahora vamos con pendientes. Esta parte de las pendientes es un poquito más tranquilo, porque las pendientes nada más es una ecuación donde no hay cuadrados. Siempre la fórmula de la distancia conlleva cuadrados y eso me puede llevar a una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a ver el ejercicio 5 y tengo un punto K que es de coordenadas 5,3 y tengo un punto L de coordenadas 4, T. Y entonces la pregunta es, calcula T para que sean... no, perdón, aquí me equivoqué, disculpen. Ya estoy disvariando. KL, aquí me faltan más. Aquí vamos a agregar un punto A de coordenadas
5,2 menos 5, disculpen. Menos 5,2 y un punto B de coordenadas 1, menos 3. Bueno, fíjense como aquí les estoy dando 4 puntos. Y aquí obviamente pues como que pareciera que es un poquito más difícil porque tengo más datos. Y me preguntan, calcula T para que KL, segmento KL, sea perpendicular al segmento AB. Si se acuerdan, esta nomenclatura es de geometría euclidiana, pero también la vamos a estar utilizando aquí en geometría analítica. Entonces lo que me están pidiendo es que los segmentos sean perpendiculares. Para que los segmentos sean perpendiculares, entonces, primeramente vamos a ubicar dentro de el plano cartesiano a las coordenadas. Y entonces aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo el 1, 2, 3. Este que está aquí es el punto K. Me voy al punto L, que es 4, ya está 4, T. Y ahí es donde entonces el punto L pudiera estar. El punto L pudiera estar en 4,10 o en 4,1 o en 4,2 o en 4,3 o en 4,4 o en 4,-1 o en 4,-2, etcétera. Eso quiere decir que el punto L pudiera estar sobre toda esta recta. ¿Dónde está? Pues no sé, pero pudiera estar en toda esa recta. Y lo que me están pidiendo precisamente es que calcule la posición exacta de ese punto. Bueno, adición que tengo el punto A de coordenadas menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 2, menos 5,2, que está por aquí. Este es el punto A. Y también tengo el punto B, que es 1, menos 3. Y 1, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, menos 3 está por aquí y este es el punto B. Si se dan cuenta, este segmento sí existe, este segmento sí lo puedo ubicar, pero me están diciendo que debe de haber otro punto L para que este segmento AB con el segmento KL, que obviamente no he podido trazar el segmento, sean perpendiculares. Se los voy a dibujar. Para que un segmento pase por aquí, pero que sea perpendicular con el otro, no sé si se dan cuenta que tiene que hacer más o menos esto. Para que aquí se forme un ángulo de 90 grados. Para que este sea un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que la ubicación del punto L debe de quedar por aquí así, porque insisto, eso es debido a que deben de ser perpendiculares. Entonces el dibujo me da una referencia de más o menos por donde está la ubicación del punto L. Lo voy a marcar aquí. Sobre esta recta debe de estar el punto L, para que si aquí está el punto L, este que estoy marcando, con el punto K, estos dos formen una recta que pudiera ser perpendicular. Bueno, aquí sí tengo que agregar eso. Debe ser la recta KL y debe ser la recta AB, porque los segmentos son limitados y tendría que ser más largo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces simplemente lo que debo de hacer es calcular pendientes. Vamos a calcular la pendiente del segmento KL. ¿Por qué voy a calcular pendientes? Porque es perpendicular. Y para que sea perpendicular debe de haber un ángulo de 90 grados. Y la única fórmula que me da una medida o una referencia con respecto a la inclinación es la pendiente. Esa es la razón por cual necesito calcular pendientes. Por lo tanto, comienzo calculando la pendiente de los segmentos, de las rectas, perdón, que sería la pendiente de KL
y también voy a calcular la pendiente de AB. Si yo hago el cálculo, resulta que yo ya sé que la fórmula es YK menos YL entre XK menos XL. Sabemos que así es la fórmula, solamente hay que escribir arriba las ordenadas, abajo las abscisas en el mismo orden. Y con respecto a esta, también aquí tengo una YA menos una YB dividida entre una XA menos una XB. Acuérdense que aquí siempre son las ordenadas arriba y las abscisas abajo. Entonces lo primero que hice pues fue escribir la fórmula. Primero escribí la fórmula. Y ahora me voy a la sustitución. Sustitución. Entonces, la pendiente de KAL es la ordenada de la K, la sustituyo. La ordenada de la K es un 3, menos la ordenada de la L, que es una T. Y esto va a ser la ordenada, la abscisa de la K, que es un 5. Y la abscisa de la L, que es un 4. Realizo operaciones y entonces me queda que la pendiente KL es 3 menos T entre 5 menos 4 me da 1. Si se dan cuenta, no llegué a ningún resultado, solamente sé que la pendiente es 3 menos T entre 1, lo cual ahorita les voy a mencionar cómo es que lo vamos a interpretar. Luego me voy a la sustitución en la pendiente de AB. Si yo hago la sustitución, resulta que la Y de la A es un 2, la Y de la B es un menos 3, la X de la A es un menos 5 y la X de la B es un 1. Es el 2 de la A, el 3 de la B, el 5 de la abscisa y acá. Entonces cuando yo hago operaciones, resulta que la pendiente de la A a la B es menos por menos más, 2 más 3 me da 5. Y aquí es un menos 5 menos 1, que es la ley de la suma, y me queda un menos 6. Por lo tanto, al seguir haciendo operaciones, resulta que la pendiente de la A a la B es un menos 5 sextos, porque solamente puedo hacer la división de los signos, más entre menos, que me da menos. Y aquí también, si yo lo quiero, al hacer la división de 3 menos T entre 1, pues yo ya sé que la pendiente de KL es igual a 3 menos T. Bueno, una vez que ya calcularon las pendientes, si se dan cuenta, solamente fue, ¿por qué decidí tomar la fórmula de la pendiente? Porque me están diciendo que sean perpendiculares. Y perpendicular está relacionado a la inclinación. Por eso tomé la fórmula de la pendiente. Lo que hice simplemente fue una sustitución para poder conocer las pendientes. Y conociendo las pendientes, entonces viene el concepto. El concepto de geometría analítica es el que les mencioné en el PDF, que les dije que lo acabo de actualizar. Y el concepto es que si son paralelas, la pendiente de uno de los dos segmentos, va a ser igual a la pendiente del otro segmento de la otra recta. Pero si son la pendiente de las perpendiculares, les había dicho que es simétrica y recíproca. Entonces la pendiente de una va a ser simétrica, recuerden que es signo contrario, y recíproca. Recíproca quiere decir que intercambia numerador con denominador. Solamente recordando un poco lo que fue álgebra, recuerden que todos los números tienen un 1 abajo, que lo único que estoy haciendo es intercambiando numerador por denominador, por eso escribo el 1 entre M2. Entonces, las paralelas siempre van a tener la misma pendiente y las perpendiculares van a tener una pendiente simétrica y recíproca. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas dos pendientes? Pues lo único que voy a hacer es relacionarlas así.
¿Cómo las relaciono? Voy a hacer los dos casos para que si en algún momento lo utilizan, pues sepan qué hacer, ¿no? Si fueran paralelas, la pendiente de K y L debe ser igual a la pendiente de AB. Esto es si fueran paralelas. Pero recuerden que yo no estoy pidiendo paralelas. Yo no quiero que sean paralelas, sino quiero que sean perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, lo que debe de ocurrir es que la pendiente de K y L debe de ser simétrica y recíproca con la pendiente de A y B. Este es el concepto, esta es la definición de paralelas y de perpendiculares. Entonces todo inició porque sustituyen la fórmula, pero ahora voy a tener dos posibilidades, de ver si son paralelas o de ver si son perpendiculares. Entonces, si en el ejercicio me hubieran preguntado que fueran paralelas, lo que yo tendría que decir es que la pendiente de KL, que es 3, espérenme tantito, que es 3 menos t, debería de ser igual al menos 5 sextos. Esto es si yo les estuviera pidiendo que los segmentos fueran paralelos. Vamos a concluir con esto para que sepan que lo que estoy haciendo por operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa a la suma es una resta, y entonces si yo me voy por operaciones inversas, resulta que menos t es igual a menos 5 sextos. La operación es suma, la operación inversa es resta, menos 3. Vamos a hacer operaciones. Agarro mi calculadora y me queda que menos t es, tomo la calculadora, al menos 5 sextos le resto 3 y resulta que el resultado aquí me queda un menos 23 sextos. Sabemos que el resultado debe ser positivo, por lo tanto al hacer operaciones inversas me va a quedar que la t es igual a 23 sextos. Y con eso yo ya estoy teniendo el resultado de la t si yo quisiera que fueran paralelas, porque las rectas paralelas son con pendientes iguales. Obviamente este no es el ejercicio, pero quería que lo vieran para que sepan qué hacer cuando los segmentos son paralelos. Ahora bien, en el caso de perpendiculares, que es la que tiene un poquito más de atención, entonces yo debo de decir que la pendiente de KL, que es 3 menos t, debe de ser simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Con el signo contrario. Por lo tanto, si era menos, el signo contrario ahora va a ser más. Eso fue simétrico. Y lo siguiente es recíproco. Es recíproco. Y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Entonces, en lugar de decir 5 sextos, el resultado aquí es 6 quintos. Entonces, fíjense cómo aquí sí ya viene un concepto de geometría euclidiana, donde si yo quiero paralelas, las pendientes son iguales, donde me da un resultado, pero si yo quiero que sean perpendiculares, deben cumplir que una sea igual al simétrico y al recíproco de la otra. Simétrico es signo diferente y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por eso ahora escribí el 6 en el numerador y el 5 en el denominador. Una vez que ya hice el planteamiento, pues todo lo demás vuelve a ser ecuaciones, donde lo que puedo hacer ahí van a ser operaciones inversas. Y operaciones inversas quiere decir que esto es menos t igual a 6 quintos menos, acuérdense que aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, y entonces al hacer operaciones me va a quedar que menos t es el 6 quintos menos el 3, y eso me queda un menos 9 quintos. Obviamente al hacer operaciones inversas, lo voy a poner aquí adelante, al hacer operaciones inversas
esta t va a ser igual a 9/5. Que en este caso, para nuestro problema, ese es el resultado que yo quiero. Porque yo quiero que sean perpendiculares. Entonces, ya concluyendo el ejercicio, ¿cuánto debe de ser el valor de la t? Pues el valor de la t debe ser 9/5. Y en otras palabras, la coordenada del punto L, la escribo aquí. La coordenada del punto L debe ser un 4,9/5. Esto es para que sean perpendiculares. Si hubiera pedido paralelas, pues la coordenada sería 4,23/6. Pero eso es cuando sean paralelas. Recuerden que el concepto de paralelas, que son dos rectas o segmentos que nunca se juntan, y perpendicular son dos rectas o segmentos que forman un ángulo de 90 grados. ¿Aumenta la complejidad aquí? Pues no aumenta la complejidad porque siguen siendo operaciones y operaciones inversas. Lo que aumenta la complejidad es la aplicación del concepto. Los segmentos paralelos tienen la misma pendiente y los segmentos perpendiculares son simétricos y recíprocos. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? No. Ok, sale bien. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya saben que si les faltó por ahí algo, escribir algo, nada más que tomen captura de pantalla, guárdenla luego en Paint y eso les ayuda. Y les voy a mostrar espérenme tantito, si es esta, sí. Ahí lo que están viendo son la tarea que les he dejado. Y la tarea que les he dejado, pues precisamente es para que vayan analizando. Fíjense como aquí me está diciendo, el punto P localizado en el eje de las abscisas. Debido a que está en el eje de las abscisas, entonces ahí ya tienen una referencia que... Debido a que está en el eje de las abscisas, entonces resultaría que esta palabrita de está en el eje de las abscisas me lleva entonces a decir que la coordenada de este punto P debe de ser, lo pongo aquí abajo, que la coordenada del punto P, debido a que está sobre el eje de las abscisas, debido a que está sobre este eje, entonces debe de ser X en la abscisa, porque no sé dónde está, coma 0, porque en la ordenada todos estos siempre van a tener una ordenada que está en 0. Entonces, lo único que hay que hacer, como dice equidista, es sustituir en la fórmula de distancia, considerando que hay un punto que es este y que hay otros puntos que es esta. Aquí al decir equidista, pues es la misma distancia del punto A a este punto y del punto B a este punto. Les pudiera dar una ecuación de segundo grado o les pudiera dar una ecuación de primer grado. Eso pues va cambiando, ¿no? Aquí me dice que dista. Ya saben que dista, tengo que utilizar la distancia. Y eso me puede llevar a una ecuación de primer grado o me puede llevar a una ecuación de segundo grado. Luego, uno de los extremos del segmento es de longitud 5. Como dice longitud, forzosamente esta es la fórmula de la distancia. Porque me está mencionando longitud. Solamente hay que sustituir y ver si sale una ecuación de primer grado o una ecuación de segundo grado. Luego, determina sobre el eje de las Y's. Si está sobre el eje de las Y's, quiere decir que tengo un punto que puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, pero todos esos puntos tienen una abscisa 0 y una ordenada que es Y. Y de ahí, pues entonces darse cuenta que si me dicen distancia, debo de utilizar la fórmula de la distancia. Hacer las sustituciones y ver qué hacer. Luego, aquí uno de los extremos es el segmento este y el otro es este. Y me están diciendo que el segmento mide 10. Por lo tanto, la fórmula a utilizar pues es la fórmula de la distancia. Solamente hay que sustituir y ver qué me queda, si solamente operaciones o hay que hacer algo relacionado con operaciones inversas. Determina el punto Q que está sobre el eje de las abscisas. Otra vez, este punto Q que está sobre el eje de las abscisas, pues resulta que todos estos puntos tienen una coordenada conocida
pero la que no conocen es la X, porque pudiera estar sobre todo el eje de las abscisas. La que sí conocen es la Y, que es 0. Y como está diciendo que es equidistante, pues hay que utilizar precisamente la fórmula de la distancia. Luego, la base de un triángulo que une estos puntos, sabiendo la abscisa del otro vértice. Si se dan cuenta, aquí me están diciendo, el otro vértice tiene una abscisa que es 3. Por lo tanto, el otro vértice, que le podemos bautizar como C, tiene una abscisa que es 3 y tiene una Y que no conocen. Y debido a que es un triángulo isósceles, eso quiere decir que dos lados son iguales, dos lados miden lo mismo. Y eso implica que hay que utilizar la fórmula de la distancia donde las distancias son iguales. Lo que les quiero dar a entender, chiquillos, es que en todos los ejercicios siempre van a estar utilizando solamente la fórmula de la distancia, la fórmula de la pendiente, y que en algunas ocasiones van a resultar ecuaciones y en otras ocasiones van a resultar puntos. Voy a cambiar de esta página, a ver si lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Y entonces me voy a los demás ejercicios. Aquí en el ejercicio me están diciendo otra vez equidista. Si me dicen otra vez equidista, pues eso va relacionado a distancias. Si me dicen equidista, otra vez va relacionado a distancias. La única diferencia que aquí es la distancia entre 3 puntos. Uno similar ahorita lo vamos a hacer, porque este es el que lleva un mayor grado de complejidad con respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces puede ser que sea la misma distancia a 2 puntos o que sea la misma distancia a 3 puntos. Ahorita hacemos un ejercicio. Luego aquí me dice, ¿qué son los vértices de un paralelogramo? Yo les había dicho en el PDF que en un paralelogramo lo que va a ocurrir es que este lado y este lado tienen la misma pendiente. Y este lado y este lado tienen la misma pendiente. Entonces, como tienen la misma pendiente, lo único que deben de hacer es calcular la pendiente de un lado, la pendiente del otro lado, y como son la misma pendiente, lo que hay que hacer es igualar las pendientes para poder calcular la incógnita que me hace falta, tal cual lo que hice en el último ejercicio que les mostré. Entonces, todos los que diga paralelogramo, la referencia que deben de tener es que las pendientes deben de ser iguales. Y eso implica que la pendiente de un lado la van a igualar con la pendiente del lado opuesto, y la pendiente, hagan de cuenta que estos son, la pendiente de un lado la igualan con la pendiente del lado opuesto, y la pendiente del otro lado, que es vertical, la igualan con la pendiente del otro lado, que también es horizontal y horizontal. Entonces todos los ejercicios, aunque el enunciado cambie, sigue utilizándose la misma fórmula, que es la de distancia, la de pendiente o la de punto medio. Luego aquí, otra vez al decir paralelogramo, otra vez me tengo que ir con pendientes. La longitud de la mediana. Acuérdense que la mediana está haciendo referencia a que primeramente hay que calcular el punto medio y después calcular la distancia que hay del vértice opuesto al punto medio. Esa es la definición de mediana. Entonces, si le están pidiendo la mediana, específicamente, pues chequen primero el punto medio y luego la distancia. Con eso calcularía la longitud de la mediana. Luego me están diciendo que obtenga que sea un ángulo recto. Esto lo acabamos de hacer. Para que sea un ángulo recto, ya saben que las pendientes deben de ser simétricas y recíprocas, pero eso va a ser en la sustitución. Luego otra vez me piden el cálculo de la mediana. Ya les había dicho que el cálculo de la mediana va referido a que primero debo de calcular el punto medio, y ya que calculo el punto medio, calculo la distancia que hay al vértice opuesto. Pero otra vez vuelven a hacer las tres fórmulas: la de pendiente, la de punto medio o la de distancia. Me voy a ir a los otros ejercicios. Aquí otra vez la recta que pasa por los puntos tiene pendiente 1/2. Acuérdense que siempre que sea pendiente, pues simplemente lo que hay que hacer es sustituir en la fórmula de la pendiente. Sustituyan en la fórmula de la pendiente y les pudiera dar un valor numérico o un
o una coordenada o una recta, dependiendo. O sea, solamente sustituyan y de ahí van a ver lo que va ocurriendo. Una recta pasa por el punto este y el punto este y calcula la pendiente. Perdón, si la pendiente es 3, entonces ya saben que hay que sustituir del lado izquierdo. Acuérdense que la forma de la pendiente es igual a y menos la otra y entre una x menos la otra x. Y obviamente este 3 había que sustituirlo del lado izquierdo. Y de ahí hay que ver lo que ocurre, ¿no? Ahora bien, en este ejercicio en el 24, una recta tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Ahí lo único que deben de acordarse es que la pendiente es la tangente del ángulo. En otras palabras, si a mí me dicen que el ángulo vale 60, pues calculen la tangente de 60 en sus calculadoras y la tangente de 60 en sus calculadoras les da 1.73. Pero recuerden que ese 1.73 provino de un valor que es la raíz de 3 y que eso se los debieron de haber enseñado en geometría y trigonometría. Entonces, simplemente el que me digan que el ángulo de inclinación es 60 es porque la pendiente es raíz de 3. Y otra vez vuelvan a sustituir en la fórmula de la pendiente, le están dando puntos, sustituyen en la fórmula de la pendiente y de ahí les va a dar algo que tienen que hacer con operaciones inversas, completando el trinomio cuadrado perfecto, etcétera, ¿no? Y por último, en este tipo de ejercicios donde me dice que demuestra que los puntos sean colineales, pues solamente decirles que para que sean colineales, nosotros sabemos que deben estar sobre la misma línea. Pero para que estén sobre la misma línea, quiere decir que la pendiente de este segmento y la pendiente de este segmento deben ser iguales para que estén sobre la misma línea y debe de ser igual a la pendiente del segmento más grande. Si se dan cuenta hay 3 segmentos, se los voy a marcar. El primer segmento es el segmento desde el inicio hasta el final. El segundo segmento es la primera parte y el tercer segmento es la otra parte. Entonces calculen la pendiente de los 3 segmentos y a través de la pendiente de los 3 segmentos pues ya tendrán, ya podrán determinar si son iguales o si son diferentes. De toda la tarea que van a hacer para entregarme el domingo, toda la tarea es nada más utilizar 3 fórmulas, sustituir y ver qué es lo que el procedimiento que tienen que hacer, operaciones inversas, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda en ese aspecto? Bueno, dejo de compartir pantalla y vamos de nuevo para acá. Dejen preparo otro lienzo. Ok, bueno, y el último ejercicio que es un poquito diferente a todos los que habíamos hecho, no porque vaya a utilizar algo nuevo que no he aprendido, sino porque el procedimiento me lleva a algo un poquito más elaborado. Es si yo tengo un punto, se los voy a poner en la gráfica. Si yo tengo un punto que es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, primer punto es 2,5. Segundo punto es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo punto es el punto B de coordenadas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, menos 6. Y vamos a poner un tercer punto que sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, 1. Vamos a poner el punto C que sea de coordenadas menos 7, 1. Bueno, en este problema, que insisto, lo que se agrega es que hay un poquito más de procedimiento,
lo que les voy a preguntar es, calcula el punto que equidista a los 3 puntos. Entonces, si ustedes más o menos tienen ubicado la palabra equidista, que quiere decir misma distancia, lo que estoy preguntando es un punto que esté a la misma distancia de esos 3 puntos. Y un punto que esté a la misma distancia, pues posiblemente sea un punto que esté por aquí, donde la distancia A, la distancia C y la distancia B va a ser la misma. Y ese punto que yo no conozco tiene coordenadas X, Y. Entonces, lo que va a ocurrir en este ejercicio es que este ejercicio conlleva más procedimiento, o sea, conlleva más conceptos, pero no quiere decir que vamos a utilizar más fórmulas. Entonces, le comienzo. Primeramente, voy a calcular la distancia del punto A al punto P. También voy a calcular la distancia del punto B al punto P. Y también voy a calcular la distancia del punto C al punto P. ¿Por qué voy a calcular las 3 distancias? Pues porque las 3 distancias deben de ser iguales. Entonces, lo que va a ocurrir es que ya que haya calculado estas 3 distancias, debo de igualar todas esas distancias para comprobar que sean iguales y poder determinar las coordenadas de este punto. Entonces, le comienzo. La fórmula es la raíz cuadrada de, ya sabemos que podemos empezar con la X o con la Y, vamos a ponerle aquí XA menos XP elevado al cuadrado más la YA menos la YP elevado al cuadrado. Sabemos que la fórmula para B y P pues es igual a la fórmula. La fórmula vamos a comenzarla con Y, aquí es YB menos YP elevado al cuadrado menos la XB menos la XP elevado al cuadrado. Y esta ahorita la hago porque a lo mejor voy a necesitar más espacio. Una vez que ya tengo la fórmula, una vez que ya escribí la fórmula, vamos a escribir la sustitución. Si yo escribo la sustitución, la distancia de AP la desconozco, pero lo que yo sí sé es que aquí voy a tener la raíz de XA, que es 2, menos XP, que es X, elevado al cuadrado, más la Y de la A, que es 5, menos la Y de la P, que es Y, elevado al cuadrado. Voy a continuar con esta. Y entonces, aquí va a resultar que al hacer operaciones, en otras palabras, al elevar al cuadrado, me va a quedar que la distancia de AP es la raíz cuadrada de, el cuadrado de 2 es 4, menos el doble producto del primero por el segundo es 4x, más el cuadrado del segundo es x cuadrada. Y a eso le debo de sumar el cuadrado de 5, que es 25, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 10y, más el cuadrado del segundo, que es y cuadrada. De ahí lo único que puedo hacer es sumar términos semejantes, y si voy a sumar términos semejantes, la distancia P se queda como la raíz cuadrada de una x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 10y. Sumo estos términos independientes, que es más 29, y si se dan cuenta ya no puedo hacer nada más, ya se quedó hasta ahí, ya no hay más operaciones. No tiene caso hacer operaciones inversas porque si se dan cuenta me va a quedar una DAP al cuadrado y eso como que no me ayuda en nada. Entonces hasta ahí vamos a dejar la primera distancia. Es donde deben de tener en claro qué es lo que están haciendo para que entiendan lo que deben de hacer. Entonces ya calculé la distancia de 1.
Ahora me voy a calcular la distancia de B a P. Obviamente el procedimiento es el mismo, en otras palabras, los conceptos que voy a utilizar son los mismos. Si yo hago la sustitución, la distancia de B a P es la raíz cuadrada de la y de la B, es menos 6, menos la y de la P, que dijimos que es y, que esto va a estar elevado al cuadrado, menos, es más, es la suma de las distancias, más la x, la abscisa de la B, que es 4, menos la abscisa de la P, que es x, y esto va a ser elevado al cuadrado. Al hacer operaciones, en otras palabras, al elevar al cuadrado, me queda que la distancia de la B a la P es la raíz cuadrada de... Si yo elevo al cuadrado, acuérdense que si los dos son negativos, los resultados todos me dan positivos. Por lo tanto, aquí me queda un 36, más el doble producto del primero por el segundo, que es un 12y, más el cuadrado del segundo, que me da una y cuadrada. Y este también, al elevarlo al cuadrado, me va a quedar un 16, menos el doble producto del primero por el segundo, que es un 8x, más el cuadrado del segundo, que es una x cuadrada. Vuelve a ocurrir lo mismo, que voy a sumar términos semejantes. Voy a sumar términos semejantes. Y al sumar términos semejantes, la distancia de B a P me va a resultar como la raíz cuadrada de la x cuadrada más la y cuadrada menos 8x más 12y. Sumo los términos semejantes, que es 16 con el 36, y el 16 más el 36 son 52. Y si ustedes se dan cuenta, vuelve a ocurrir lo mismo que hace rato, que ya no hay más operaciones, por lo tanto, hasta ahí pude calcular la distancia de B a P, que me queda una ecuación, lo cual no se tienen que asombrar, porque puede darme de resultado solamente una ecuación y no precisamente un punto. Bueno, por último, ya habíamos calculado la de AP, la de BP, y la que me hace falta es hacer el cálculo, de la distancia, si tienen dudas, dime, de la distancia de CAP. Por lo tanto, aquí es la raíz cuadrada. Si me voy de CAP, resulta que entonces sabemos que aquí puedo comenzar con la X o con la Y, no importa, vamos a comenzar con la X. Es XC menos XP elevado al cuadrado más la Y de la C menos la Y de la P elevado al cuadrado. Y una vez que tengo la fórmula, realizo la sustitución. Y entonces me queda que la distancia de la C a la P es la raíz cuadrada de XC es menos 7, XC es menos 7, menos XP, que es X, elevado al cuadrado, más la Y de la C, que es 1, la Y de la C, que es 1, y le resto la Y de la P, que es Y, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Otra vez vuelvo a elevar al cuadrado, y entonces la distancia de la C a la P es la raíz cuadrada de... Ya saben que si los dos son negativos, el resultado van a ser positivos, el trinomio. Por lo tanto, aquí me queda 49 más 14x más x cuadrada más el cuadrado del primero es 1 menos el doble producto del primero por el segundo, que es 2y, más la y cuadrada. Vuelvo a hacer lo mismo, lo voy a hacer aquí al ladito, pero que sí me va a caber. Aquí vamos a hacer la suma de términos semejantes. Y entonces me queda que la distancia de CAP es la raíz cuadrada de una x cuadrada más una y cuadrada más 14x menos 2y, ya no me cupo. Y aquí el 49 más este 1, me queda un más, que ya no me cupo de arriba. Aquí más un 50. Vuélvele a preguntar, mi amor. Vuélvele a preguntar. Y entonces resulta que aquí tengo otra distancia. Y si se dan cuenta, ninguna de las tres distancias me dio un número específico. Pero entonces, ahora viene
lo que continúa del procedimiento. Debido a que me están diciendo que equidista, eso quiere decir que lo que yo debo de hacer es igualar distancias. Entonces, si yo igualo distancias, vamos a igualar, por ejemplo, la distancia de A con P, la voy a igualar con la distancia de B a P. Y también la distancia de B a P, la voy a igualar con la distancia de C a P. Acuérdense que debo de igualar distancias porque las tres distancias deben ser iguales. Entonces, con que igualen parejas, con eso basta. Lo que esta distancia, la AP, con la BP, esa fue la primera. Y luego lo que hice fue igualar esta BP con esta CP. Y entonces aquí el procedimiento se hace más robusto porque debo de hacer una igualdad. Vamos a escribirlo. Aquí me queda la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 10y más 29. Y esa distancia debe ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 8x más 12y más 52. Vamos a hacer de una vez la de la B con la BP. La BP es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 8x más 12y más 52. Y lo voy a igualar con la otra raíz, que es la de CAP, que la de CAP es x cuadrada más y cuadrada más 14x menos 2y más 50. Una vez que ya tengo igualadas las distancias, pues obviamente lo que hay que hacer van a ser operaciones. Pero si se dan cuenta, ya habíamos dicho que aquí ya no hay más operaciones. En el radicando ya no hay más operaciones. Tampoco en este radicando. Por lo tanto, lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas. Y la primera operación inversa es que esta raíz, la operación inversa es un cuadrado. Por lo tanto, al ser operaciones inversas, solamente van a quedar los radicandos, que es x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 10y más 29 igual a x cuadrada más y cuadrada menos 8x más 12y más 52. Y en el otro también va a quedar lo mismo, solamente van a quedar la igualdad de los radicandos. X cuadrada más y cuadrada menos 8x más 12y más 52 igual a x cuadrada más y cuadrada más 14x menos 2y más 50. Y entonces, otra vez continúo con operaciones inversas, que esto ya lo habíamos hecho en alguno de los ejercicios que hicimos hace rato. Entonces, va de nuevo. Aquí hay una x cuadrada que está sumando. La operación inversa es una resta. Por lo tanto, esta x cuadrada con esta x cuadrada me queda un 0. Lo mismo ocurre con esta y cuadrada. Esta y cuadrada que está sumando, al restársela a la otra y cuadrada, también me queda un 0. Lo estoy escribiendo para fines didácticos, no es necesario que lo escriban. Luego, este menos 8x tiene signo negativo. La operación inversa es suma. Por lo tanto, hay que sumarle el 8x al menos 4x. Y el resultado me va a quedar un más 4x más 4x. Y por último, aquí tengo, todavía no. Aquí tengo un más 12y. La operación inversa es una resta. Le voy a restar al término semejante que es menos 10y. Y eso me queda un menos 22y. Y ahora sí, por último, este 52 está sumando. La operación inversa es una resta. Por lo tanto, al 29 le voy a restar 52. Y el resultado me queda un menos 23 igual con 0. Del lado derecho, en
En la igualdad que tenía del lado derecho hago lo mismo. Ocurre que la x cuadrada con la x cuadrada me da 0, y cuadrada con y cuadrada me da 0. Este 14 con este 8 me queda un menos 22x. Este menos 2 con este más 12 me queda un más 14y. Y este menos 50 con este me queda un más 2 igual a 0. Y resulta que tengo una ecuación que se llama 4x menos 22y menos 23 igual a 0. Y tengo otra ecuación que va a ser, recuerden que esta ecuación yo puedo simplificar la ecuación. Esta yo la puedo simplificar. Y simplificar quiere decir que voy a dividir toda la ecuación entre el mismo número. En este caso dividiré ahí entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Porque todos son divisibles entre 2. Y entonces del lado izquierdo me queda un menos 11x más 7y más 1 igual a 0. Y si se dan cuenta, esto es un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones hay que resolverlo para poder calcular la coordenada x y para poder calcular la coordenada y. Sabemos que para resolver sistemas de ecuaciones lo que debemos de hacer es que los coeficientes sean iguales. Por lo tanto, para que los coeficientes sean iguales, la ecuación de arriba la voy a multiplicar por 11, la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 4 para que los coeficientes sean los mismos. Y de ahí me queda entonces que tengo un 44x menos el 11 por 22 me da 242 menos 242y menos el 23 por 11 me queda un 253 igual a 0. Y al hacer la multiplicación, aquí tengo un menos 44x, aquí tengo un más 28 y, y multiplico y me queda un más 4 igual con 0. Y entonces, por sistemas de ecuaciones, que estoy utilizando el método de suma y resta, aquí las hago simultáneas, me va a quedar un 0, el menos 242 más 28 te va a quedar menos 214y, y al hacer esta operación, el menos 253 más el 4 me queda un menos 249 igual a 0. Al hacer operaciones inversas, entonces tengo que es un menos 214y igual a 249, y al continuar haciendo operaciones inversas me va a quedar que la y es igual a 249 sobre menos 214, donde entonces yo ya sé que la ordenada es un menos 249 sobre 214. Obviamente lo único que me hace falta es sustituir este valor de la y en alguna de las dos ecuaciones, cualquiera que sea. En este caso es más fácil sustituirla en la primera porque en la segunda porque son coeficientes más chicos. Y entonces al hacer la sustitución me va a quedar que esto es menos 11x más 7 por menos 249 sobre 214 más 1 igual con 0. Al hacer operaciones me queda que el menos 11x más 7, al hacer la operación, aquí me queda un menos, y si multiplico 249 catorceavos por 7 usando la calculadora, me va a quedar un 249 medios. 249 medios más 1 igual a 0. Sigo haciendo operaciones. El menos 11x me va a quedar aquí un menos 1
247 sobre 2 igual a 0. Y entonces, al hacer operaciones inversas, me queda que el menos 11x es igual a 247 medios. Y por último, al hacer otra vez operaciones inversas, me va a quedar que la x es igual a 247 medios entre menos 11. Recuerden que si está multiplicando, la operación inversa es dividir. Dime. Y entonces, si divido eso entre menos 11, me va a quedar que el resultado es menos 247 sobre 22. Y con eso, lo que acabo de hacer es Maestra, calcular. una pregunta. Dime. ¿De dónde sacó el 247? Cuando hago la suma, No era 247. es que aquí era 249 y este 249 le estoy sumando este 1. Entonces, si agarras la calculadora, te queda el 247 medios. Que lo que estoy haciendo son sumar términos semejantes. Háganlo en la calculadora porque, como ya son muchas operaciones, llega un momento en que se empieza uno a confundir y tener ahí algunos detallitos, ¿no? Entonces usen la calculadora, la ventaja es que pueden hacer la calculadora. Pero ahí es un error. Ahorita voy. Entonces, lo que quiero que vean en este es que todo comenzó por la fórmula de las distancias, pero debido a que las distancias son iguales, tengo que igualar distancias y eso me lleva a un sistema de ecuaciones, donde este sistema de ecuaciones concluyó con números fraccionarios y que es otra posibilidad que tienen cuando están haciendo ejercicios de geometría analítica. En otras palabras, ya para concluir, la materia de geometría analítica conlleva demasiada teoría de lo que es álgebra y de lo que es aritmética. Así que por favor, pues estudienle mucho. Cualquier duda que tengan, ya saben, me la hacen